le ponen el nombre. Hace muchos años acá vendieron artículos periodísticos de Julius Huxley, pocos, en 2 volúmenes. Y eso se me pierde, por ejemplo, ese sí es un dolor porque no hay dónde. Buscado en internet y no hay dónde. Terrible, terrible. Vamos a dar inicio. ¿Cómo no? Estimados maestros del Perú y de América Latina, reciban un saludo cordial de parte del Laboratorio de Políticas Educativas. El día de hoy nos encontramos en este conversatorio que tiene como propósito hacer un balance de las políticas educativas neoliberales, fundamentalmente las políticas docentes, y para eso el día de hoy se ha invitado a 4 profesionales de la educación, investigadores en esta materia. Nos acompañan en esta noche desde Venezuela, desde otras voces de la educación, el maestro Luis Bonilla Molina, de la misma manera de la red CEPA y de la Universidad Central de Ecuador, al maestro Edgar Ish López, y al maestro Fernando Rodríguez, del colectivo Aprendemos a Educar del Ecuador. Esperamos que en el transcurso de unos minutos pueda integrarse el profesor René Ramírez Puertas, ex secretario general del SUTEP de Perú, a quien se le ha invitado también a este conversatorio. El propósito de esta reunión tiene como propósito, vuelvo a recalcar, hacer un balance de las reformas educativas neoliberales con el objetivo de que al concluir esta serie de entrevistas con expertos, luchadores sociales, dirigentes gremiales, maestros de base, se puede elaborar un documento de debate en Perú que genere una corriente una corriente alternativa de propuestas, alternativas a las que ya existen, fundamentalmente diseñadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las ONGs y el Ministerio de Educación. En ese sentido, quiero, antes de iniciar, pedir a nuestros invitados que se presenten, ya que en Perú probablemente no los conozcan, y después de esta presentación de unos breves minutos vamos a dar inicio a la exposición de cada uno de ellos, que va a durar 10 minutos por cada bloque temático preparado para el día de hoy. Comenzamos por profesor Edgar Ish. Por favor, si podría presentarse, estimado maestro, para que lo conozcan los colegas del Perú. Hans, compañeros, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Edgar Ish, soy un profesor nacido en Quito, Ecuador, donde vivo. He trabajado en educación secundaria, he trabajado también actualmente en la educación universitaria, soy docente de la Universidad Central del Ecuador. He cumplido funciones de director de posgrados de investigación de la Universidad Técnica del Cotopaxi, en algún momento también de ministro del Ambiente, y soy activo participante de luchas por los derechos de la naturaleza y por los derechos humanos. Dentro de eso tengo algunas cosas escritas y ¿qué más les podría decir? Bueno, y participo en algunas redes internacionales de empresas, la que tú has mencionado, la red CEPA, que es la Red Social por la Educación Pública en América, la red Estrado, que tiene que ver con los estudios de trabajo docente, redes de otra naturaleza, y en el Ecuador soy integrante, colaboro en el colectivo Aprendamos a Educar, que coordina el compañero Fernando Rodríguez, que está presente. Creo que tal vez me fui un poco en los datos, pero más o menos eso creo que serviría para ubicarme. Gracias, maestro Edgar. A continuación invitamos al profesor Luis Bonilla Molina de Venezuela para que haga una breve presentación para los maestros del Perú. Gracias, querido Hans, compañero Edgar, Fernando. Yo soy un maestro, trabajé 18 años en primaria, 8 años en primer grado,
como docente de primer grado, trabajé en educación secundaria, soy profesor jubilado de los niveles de básica, profesor universitario, tengo 19 años trabajando en el sector universitario, trabajé paralelo 13 años con jóvenes en conflicto penal con la ley. Uno de los temas que tengo pendiente siempre, creo que son los grandes ausentes en todos los debates educativos. Lo institucionaliza el Estado, pero no hay un nivel ni una modalidad específica para trabajar con ellos. Es un debate que tenemos ahí pendiente sobre ese sector de los jóvenes en conflicto penal con la ley. Nos acordamos de ellos cada vez que hay una tragedia en una albergue de menores en un país, que se queman o se fugan, pero de resto no, tenemos una deuda los pedagogos en ese sentido. Soy un luchador social, fui dirigente sindical hace muchos años ya de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela, miembro de su comité directivo, ocupado también cargos de investigación, de representación institucional en los organismos internacionales, fui viceministro de Educación Superior, dirigí por 13 años el Centro Internacional Miranda, un centro de investigación dependiente también del Ministerio de Educación Superior. Soy actualmente parte del equipo de Otras Voces en Educación, comprometido con la lucha de los y las docentes de América Latina. He escrito también algunos textos, algunas obras. Bueno, eso es a su disposición siempre. Muchas gracias, estimado. A continuación, queremos pedir al maestro Fernando Rodríguez que nos haga una breve presentación de su experiencia. Gracias. Gracias, Hans. Buenas noches, Luis, Edgar, un gusto saludar con ustedes. Y pues yo no tendría mucho que decir, sino que lo más importante en mi vida profesional docente es el haber participado como profesor de aula de los niños pequeños de la educación general básica, que en aquellos años se llamaba educación primaria, aquí en la ciudad de Quito, donde nací. Posteriormente tuve la importante posibilidad de participar como docente de nivel medio en el Ecuador y como vicerrector de una de las instituciones educativas de mayor renombre en este país, en nuestro país, el Ecuador, que se llama el Instituto Nacional Mejía, que es un plantel educativo de mucho renombre por su nivel académico y por el nivel de rebeldía de los muchachos. Y eso le honra a cualquier maestro como yo. También docente jubilado de la Universidad Central del Ecuador, en mi calidad también en momentos dados de director de carrera de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la carrera de Ciencias Sociales. También junto con Edgar Riz, que está aquí presente, a quien le expreso un saludo cordial, hemos participado escribiendo artículos y textos fundamentalmente sobre la filosofía de la educación, que es la disciplina científica que siempre hemos perseguido y que ha sido el objeto de mi cátedra en la Universidad Central. Un saludo a todos, muy cordial, y continuemos si le parece. Muchas gracias, Hans. Gracias, estimado Fernando. A continuación vamos a desarrollar la actividad. Vamos a tener 10 minutos por cada uno de los participantes en este espacio académico. El orden está previsto de la siguiente manera. Primero el profesor Edgar Isch, luego el profesor Fernando Rodríguez y como tercer ponente Luis Bonilla Molina. Profesor Edgar, tiene usted la palabra. Le voy a estar avisando, faltando un minuto y medio antes para hacerle recordar que estamos con el tiempo. Listo, Hans. A ver, primero entendamos de dónde surge el neoliberalismo, ¿no es cierto? Surge como una teoría económica que se convierte realmente en un modelo de desarrollo en la crisis de los años 70, precisamente una crisis que tuvo que ver con el petróleo, con una serie de otras condiciones. La moneda mundial
deja de tener respaldo en el dólar y pasa a ser lo que ahora se llama una moneda fiat, es decir, una moneda que actúa por fe, por la fe de todos nosotros de que ese billete efectivamente nos va a permitir un X número de comercio. De esa manera resolvieron lo que a las clases dominantes les interesaba resolver de la crisis, que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y lograron revertirla. Antes lo habían hecho con las políticas keynesianas, que ahora se mostraban insuficientes, etcétera, y al revertir esa tendencia decreciente, lo que lograron en realidad es un proceso de acumulación enorme de la riqueza en pocas manos. Los informes de Oxfam de estos últimos años son absolutamente claros y nos llegan a demostrar cómo el 1% de la población tiene más riqueza que la mitad de la población. El 1% más que el 50% en su integridad. Y demuestra también cómo se han enriquecido incluso durante la pandemia y cómo estas clases dominantes, al enriquecerse durante el periodo de la pandemia, han demostrado también que todo es negocio. Las vacunas son negocio, la salud es negocio, etc. Para impulsar esta política se estableció lo que fue denominado el consenso de Washington. Y ese sí es un consenso. ¿A qué me refiero? Al hecho de que es un punto de vista común entre iguales que tienen el mismo sentido de la economía, del desarrollo de la población. El consenso de Washington fue firmado por Banco Mundial, el BID, etcétera. No realmente por los pueblos, no por Naciones Unidas, aunque cada vez vemos con la guerra, cada vez vemos que hay en torno a Naciones Unidas más inutilidad y más acciones contrarias a lo que se supone. Pero habiendo logrado esto, el consenso de Washington no logró resolver problemas de educación, de salud, etc. Y esto me parece que es importante entender. No significa que fracasaron en educación, no significa que fracasaron en salud. Nunca se propusieron una educación de calidad, una salud de calidad. Lo que se propusieron es acrecentar su acumulación y en eso han sido evidentemente exitosos. Ahora tienen problemas de otra naturaleza, seguramente con la crisis el mundo va camino a una profundización brutal de la crisis económica, social, ambiental a escala. Este consenso de Washington tuvo su traducción, por decirlo de alguna manera, a la educación. Entonces, el tema era debilitar al Estado para que el mercado se haga cargo de todo. En educación tenía que procederse igual. Abrir las puertas a las universidades de garage, McDonaldizar la educación superior, como si fuera McDonald's, con centros en cualquier garaje, en todo sitio se encuentra y el cliente pide el producto a su gusto, ¿no es cierto? Con picles o sin picles. En el tema educativo yo quiero con esta asignatura, con esta disciplina, con esto otro, a este ritmo y demás. Las ofertas. En Colombia había una linda oferta de una universidad privada que decía, por ejemplo, si usted sigue 2 carreras con nosotros, 2 carreras simultáneas con nosotros, la segunda es a mitad de precio. Tal y cual como si fuese una mercancía de cualquier otra naturaleza. En México se ofertaba que un estudiante que entre a formarse para dar el examen, para rendir, si es que a la 5ª ocasión no ha aprobado, le devolvemos el dinero. Imagínense en quién va a ir 5 veces cuando ya a la 3ª le destruyeron su autoestima y sus condiciones. Pero la privatización en formas de esto, en convertir instituciones públicas en instituciones privadas, y también una privatización que no es tan visible, pero que es poner lo público al servicio de lo privado. Entonces, para las universidades, ¿qué es lo que nos dicen frecuentemente? Que la empresa sea la que determine lo que la universidad va a hacer o lo que tiene que hacer. Tienen que ser los empresarios los que nos digan. Aquí otra mentira, ¿no es cierto? Porque supuestamente el sector productivo son los empresarios, son los ricos.
son los industriales. Y el sector productivo no mencionan que también hay obreros, que esos obreros pueden o no estar organizados en sindicatos, que ellos también deben participar en una definición de lo que debe ser la educación como cualquier otro. Otro factor dentro de esto es la devaluación de los títulos académicos. Por un lado, con el ataque, lo público no sirve, lo público es de mala calidad, etcétera, etcétera. Pero con otro, con un mecanismo que vino del Plan Bolonia y que acá nos impulsaron a través del proyecto Tuning para las universidades. Nombre horrible, insultante, ¿no? Proyecto Tuning. Nosotros estábamos obligados a entonarnos con los europeos, nada más que eso. Pero la devaluación del título significa que cada vez es más visible que el título profesional no va a permitir ejercer, sino que se necesita además un título adicional de maestría. Pero hablar de un título adicional de maestría significa tener el tiempo para estudiar, significa tener la plata para estudiar, etc. Otro elemento, atacar la organización sindical docente, atacar el pensamiento autónomo de la docencia. Y entonces, en el caso ecuatoriano, desde los 90, ¿no? Dejaron de trabajar currículum, etcétera, comenzaron a trabajar con competencias, que solo es una forma de administrar el currículum. Y en este siglo la base ha sido, tenemos un examen estandarizado y los estudiantes tienen que aprobar ese examen estandarizado. De tal manera que los docentes lo que han tenido que convertirse es simple y llanamente en la pieza de un mecanismo definido a través de los estándares, ya ni siquiera a través del currículo. Y el maestro no tiene que pensar, sino que cumplir con aquello, porque aquí viene otro componente, ¿no es cierto? Va a ser evaluado con mecanismos punitivos, evaluado también con mecanismos estandarizados, etc. Y frente a eso, también qué clase de trabajador es el que requieren y cómo van a impulsar. Entonces, una línea general del neoliberalismo ha sido reducir las humanidades, reducir la enseñanza de filosofía, incluso de la cívica, etcétera, de la historia, reducirlas al mínimo. Yo les podría poner un ejemplo en Ecuador, por ejemplo, de cómo el texto de bachillerato de historia generalmente lo que tiene son informaciones, 5 informaciones que no te dicen por qué sucedió ese acontecimiento, cuáles fueron las consecuencias, absolutamente nada. El estudiante aprueba el examen porque se aprende de memoria algo. Y ojo, que incluso con los mecanismos virtuales que hemos estado obligados a utilizarlos en este periodo, en la mayoría de los casos lo que se ha hecho es reforzar o por lo menos repetir formas de educación tradicional, formas de educación autoritaria, memorística, etcétera, simple y llanamente con otros instrumentos. El problema no es el instrumento, el problema es la pedagogía, pero los neoliberales nos han alejado a los maestros de la pedagogía desde mucho tiempo atrás. Insisto, para que no seamos personas pensantes. Y para eso también utilizan un montón de papeleos y cosas de trabajos inútiles que no sirven para formar al estudiante. En lo ideológico se promueven los valores capitalistas. Todos nuestros países han visto casi desde la primaria trabajar el tema del emprendedurismo. Fíjense, primero, emprendedor es el que hace dinero. El Che Guevara, que emprendió en lo más grande que se puede esperar, intentar cambiar el mundo, resulta que no es un emprendedor porque no hizo dinero, porque no hizo negocio. Segundo, es una forma distinta de decir lo mismo que decían cuando planteaban que un lustrabotas, por ejemplo, un niño que limpia los zapatos en la calle, es un microempresario. Y hasta nos decían, claro, como microempresario piensa igual que nosotros los grandes empresarios y ustedes, maestros democráticos de izquierda, no lo entienden. En realidad, no eran microempresarios. Eran niños que tenían violado su derecho de jugar, de estudiar y que tenían que sobrevivir. Cuando nos dicen lo del emprendimiento es bastante parecido a esta maestra es emprendedora. No,
Generalmente la maestra que hace además unas bufandas, que hace unos sacos, que se pasa tejiendo en sus horas libres, es una maestra con sobretrabajo que hace un trabajo adicional para no morirse de hambre con los malos sueldos. En síntesis, el neoliberalismo planteó entonces bajar la llamada calidad educativa, esto no lo dijeron, pero sí lo hicieron en los hechos, bajar la calidad educativa de la educación fiscal pública para mejorar su negocio en la educación privada y para promover más. Junto a eso, sostener sí con fuerza el carácter ideológico de difusión a través de la educación de sus propias tesis, de sus propios valores. Debemos tener presente los educadores en realidad. O educamos para la solidaridad o educamos para la competitividad. No podemos hacer las dos cosas a la vez porque son contrarios. Y cuando hacemos, entramos en una situación bastante esquizofrénica para todos, para nosotros como docentes y para los estudiantes. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? En general, yo creo que visibilizamos que en números hay ciertos avances, como por ejemplo en la incorporación de más niños, más niñas a las escuelas, a los colegios. Eso sí, pero ojo, eso venía dándose desde antes del neoliberalismo, porque ya desde los 60 el propósito central de los estados era acrecentar el número de estudiantes, sobre todo de la educación básica. ¿Y qué era la educación básica? Que sepan lo necesario para ser buenos obreros, para ser una buena mano de obra barata. Segundo, la existencia de un montón de proyectos, de esto creo que podríamos hablar más adelante, impulsados con deuda externa en lo general, bajo parámetros internacionales, cuyo resultado final, con las pocas evaluaciones que se tienen, evidencian de que son proyectos que no sirvieron para los objetivos anunciados. De hecho, en el caso ecuatoriano, cuando ellos mismos hicieron el BID, el Banco Mundial de Evaluaciones, llegaron a la conclusión de que no mejoró el aprendizaje o que mejoró muy poco. Y sin embargo, insistían. Esta es una particularidad de los neoliberales. Cuando tienen la receta, insisten. No importa cuál sea la enfermedad que tenga el paciente, la misma receta. Y si se está muriendo el paciente, no importa, hay que darle más de la misma receta. Y eso es lo que han hecho en educación. Entonces, miren, sostengo una tesis de que hay un daño a la calidad de la educación intencionada, de que eso se refleja incluso en los proyectos, de que la deuda externa ha sido un mecanismo fundamental para impulsar el neoliberalismo en general en nuestros países y el neoliberalismo educativo en particular, y que, sin embargo, encontramos un anhelo popular de una educación digna. Prefiero lo digna a lo de calidad, porque lo de los derechos humanos tienen conexión con la dignidad humana, no con con la calidad, que es un elemento que suena bien, pero que viene de otras cosas. Y esto, este anhelo de los pueblos se refleja en docentes y en organizaciones docentes que han salido del cauce en el que quisieron ponerle, que hacen cosas en condiciones distintas, diferentes. Me parece que eso nos abre a todos nosotros la esperanza de que las salidas, una vez más, están desde el pueblo organizado y desde el magisterio consciente y organizado. Espero no haberme pasado el tiempo, Hans. Gracias, estimado maestro Edgar Isch. A continuación, cedemos la palabra al maestro Fernando Rodríguez. Ya, gracias, Hans. Buenas noches, reitero el saludo muy cordial y sobre todo a los compañeros maestros y maestras del Perú, que seguramente en su mayoría son los que están participando.
Y precisamente me refiero a ellos en este momento concreto porque como compañeros, colegas, amigos que perseguimos la misma causa, que es el objetivo más bonito de nuestra vida, que es la de ser educador, y que no necesariamente van a conocer algunos detalles de la historia ecuatoriana, como lo conocen ustedes mismos, les quiero hacer referencia un poquito a algunos asuntos previos al desarrollo de los años 80 y 90 de la educación en el Ecuador. Para eso le solicito a Hans que me permita compartir unas breves diapositivas que les preparé. Sí lo puede hacer, maestro, ya tiene los accesos. Aquí, ¿no? ¿Qué hago? Ahí sí está bien. Sí. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dentro de esta discusión teórica de lo que es la educación y del papel en la educación, el planteamiento que aquí siempre debatimos en el Ecuador es si la educación sirve para liberar o la educación es un instrumento para mantener las relaciones sociales existentes. Y nosotros hemos planteado siempre que en general la educación es un instrumento para mantener la desigualdad social. Sin embargo, de que por supuesto importantes sectores de docentes y de jóvenes estudiantes con su raciocinio más desarrollado ya pueden convertir la educación en un instrumento de liberación, como lo plantea Paulo Freire en su momento. Por otro lado, hay problemas generales que nosotros discutimos en el Ecuador y que tiene que ver con ese debate entre lo que plantea Piaget y lo que plantearía el modelo histórico-cultural de Vygotsky y seguidores, en el sentido de que si hay que esperar que madure el niño para educarle o es preciso educarle para que madure. Y ahí se enfrentan y la solución al problema estaría en entender que la educación es un fenómeno esencialmente social y en ese sentido, pues todo lo que se haga en educación va a redundar en la sociedad, pero quienes determinan los caminos por los cuales debe seguir la educación son las clases que detentan el poder político del Estado. Y por otra parte, en la diapositiva ustedes encuentran que el sistema capitalista vive momentos de crisis y de auge. En América Latina, que hemos estado nosotros dependiendo del mercado mundial, y cuando en el mercado mundial los productos que vendemos en ese mercado, que generalmente son materia prima, cuando tienen buen precio, entonces en el Ecuador, en Perú, en otros países, hay auge económico. Pero cuando los precios bajan en el mercado mundial, tenemos fuertes crisis económicas. Y cuando hay crisis económica, hay crisis política. Por ejemplo, en nuestro país, un presidente fue 5 veces reelegido porque subió en épocas de crisis, como buen orador que era, pero con la demagogia por delante. Entonces, las crisis del café y del cacao determinaron el andarivel por el cual fue la historia ecuatoriana. Más tarde, ya con la receta de la CEPAL, en la segunda mitad del siglo XX, un gobierno de militares, las dictaduras militares de los años 70, instauraron el gobierno que ellos le llamaron nacionalista y revolucionario, que puso en práctica un modelo económico denominado keynesiano, es decir, en el que el Estado es un Estado empresario, un Estado poderoso, un Estado inversionista que rescató la educación en ciertas condiciones, puesto que, como dice la chilena Verónica Edwards, se amplió la cobertura educativa. Por desgracia, no se logró conciliar calidad con cantidad. Entonces, mejoró la cantidad, pero no la calidad de la educación. Es el momento en el que crece el proceso educativo y se crean muchas universidades y colegios técnicos, porque el sistema capitalista que estaba en desarrollo, en importante desarrollo porque se trata de una industrialización sustitutiva de importaciones, necesitaba de mano de obra barata.
Entonces, estas son las condiciones por las cuales se implementó muchos institutos y universidades de carácter técnico y tecnológico. La realidad actual del capitalismo es una realidad, como estamos viendo, con mucha más claridad y objetividad en el momento actual. Es un capitalismo violento. Una crisis del capitalismo que se expresa en violencia económica, como estamos viendo más aún con la guerra de Ucrania, y violencia militar, que es expresión de la violencia política. Entonces, el neoliberalismo se consolida en estas circunstancias. Se baja el tamaño del Estado, los salarios se anclan, el Estado es no intervencionista y al mando de las recetas del Fondo Monetario del Banco Mundial. No tenemos soberanía energética, más bien tenemos dependencia tecnológica y dependencia cultural. Entonces, esta diapositiva va a expresarnos cómo los sufrimientos de la humanidad son tan graves como los casos de la migración que hay en el mundo. La reunión de Jontiem sería una de las reuniones mundiales en educación que va a ir fijando las metas y los caminos de la educación. En Jontiem se planteó que hay una grave crisis de la educación mundial, bajos niveles de calidad y organización centralizada de la educación. Y frente a esto, plantearon que para elevar la calidad de la educación había que determinar las necesidades básicas de aprendizaje. Y claro, esas necesidades básicas de aprendizaje, como ustedes ven en la diapositiva, implica que determinaron o dirigieron la reforma curricular escolar basada en competencias. Y por supuesto, si ustedes, o los maestros o los organizadores, planificadores de la educación, planifican por competencias, están respondiendo a las necesidades del mercado, a las necesidades laborales esencialmente. Y otra de las recetas era desarrollar una evaluación estandarizada. La evaluación estandarizada está encaminada a decir qué es lo que aprendemos, porque sobre eso nos van a evaluar. La municipalización de la educación y la privatización de la educación. En el Ecuador, la municipalización de la educación no tuvo mucho auge, no prosperó demasiado por las luchas de los maestros y las luchas que enfrentó la Organización Nacional de los Maestros, que es la Unión Nacional de Educadores. En todo caso, la receta neoliberal, en cuanto, en términos generales, es, como ya lo estaba estableciendo Edgar, la estabilización de la balanza de pagos, la liberalización de los tipos de cambio, la libre circulación de capitales, la desregularización de los mercados de trabajo, un asunto que en este momento está en debate en el Ecuador, en la propia Asamblea Nacional, la creación de incentivos a los sectores exportadores y una reforma que quieren implementar en la educación. Nosotros hemos visto en el Ecuador que los planteamientos de políticas educativas se hacen de acuerdo con las reglas y medidas de los más ricos. Para ello, lo que han establecido como elementos o factores de una política educativa, los fundamentos filosóficos, sociológicos de corte neoliberal, donde el emprendedurismo, donde el consumismo son los que van a construir un pensamiento social, y luego de determinar los fundamentos filosóficos, sociológicos, etcétera, se planteaban componentes de la política educativa y las estrategias o modos de actuar que respondan a esos componentes. Y así fue construyéndose las políticas educativas de gobierno y más tarde de Estado en el Ecuador. Y las políticas y las reformas educativas neoliberales tienen como propósito el desarrollo de competencias, no de capacidades. Nosotros entendemos que las capacidades son formas, métodos de comprensión de la realidad, cómo un ser humano interpreta el mundo en el que vive. Esas capacidades las desechan si no solamente quieren formar competencias laborales, y las competencias que ustedes conocen muy detalladamente, por supuesto, porque son planteadas a nivel global, las competencias del saber hacer, precisamente para el mundo laboral,
competencias personales del saber ser para convivir en este mundo y paliar o reducir las contradicciones sociales. Entonces, los resultados en el Ecuador han sido la McDonaldización de la educación. Lo que el cliente pide, ya estaba explicando concretamente Edgar, lo que el cliente pide, lo más fácil, la educación chatarra, la privatización de la educación. Por ejemplo, hay en algunos países pocas universidades, como en Chile, por ejemplo, donde la mayoría de universidades son privadas y que tienen el menor número de estudiantes. El menor número de universidades son públicas con el mayor número de alumnos, ¿no es cierto? En el Perú proliferó la educación privada, en Colombia la financiación del Estado a la educación es muy débil y en México se quejan de la baja cobertura, la alta deserción escolar y títulos express, rápidos, en poco tiempo. Bien, el modelo educativo ecuatoriano es un modelo educativo burocrático, donde el maestro deja de dar clase y llena papeles, sin flexibilidad y sin autonomía. Y nosotros sabemos que parte de la autonomía y parte de la calidad de la educación es la flexibilidad. Es un modelo tecnocrático y autoritario, verticalista, la educación superior desde el CES y la educación del resto de los niveles del sistema desde el Ministerio del Ramo. Hay la tiranía del mérito, es decir, solo tienen derecho a educarse los que más altos puntajes tienen, pero sabemos que no necesariamente eso responde a buenos niveles de aprendizaje. Continúa existiendo la educación bancaria, el modelo homogenizador, y se desarrolla más la competencia antes que la colaboración. Esos son los grandes daños de la educación neoliberal privatizadora, con un resultado en el sector rural de la descampesinización de la educación, es decir, acabar con los valores propios de nuestros campesinos, de nuestros indígenas. Como realidad concreta en nuestro país, tenemos que habían antes de la pandemia, en las décadas anteriores, más de 25.000 instituciones educativas. Hoy día tenemos un poco más de 16.000, es decir, ha bajado el número de instituciones educativas. Instituciones públicas, 14.000 instituciones y alrededor de 3.000 instituciones de educación privadas, ¿no? El número de estudiantes es de 4.300.000 alumnos, de los cuales algo de más de 2.170.000 varones y 2.135.000. Claro que la cobertura educativa no ha disminuido, se está cubriendo al menos básicamente la educación general básica, pero eso es un interés del propio sistema capitalista, porque el sistema capitalista requiere de mano de obra preparada, no de analfabetos. Entonces, al propio sistema y a la propia burguesía le interesa preparar los cuadros que irán al mundo del trabajo. La educación de niños pequeñitos solo está cubierta en un 51% de niños de 3 y 5 años. Tenemos una alta repitencia escolar y un deterioro de la capacidad de aprendizaje. Y esto no se debe de ninguna manera a elementos en los cuales encontremos culpables a los docentes o a las familias, sino que hay elementos propios de la sociedad, como la mala alimentación, como las distancias que tienen que recorrer los niños a los centros escolares, los que van a determinar como causales también dentro del proceso de los bajos niveles de aprendizaje. Un ministro del Ecuador fue a la UNESCO en su momento a solicitar que se le declare a nuestro país libre de analfabetismo, pero la propia UNESCO rechazó ese pedido porque en este momento en el Ecuador hay más de 500.000 de analfabetos, lo que es gravísimo en una sociedad del siglo XX. Don Fernando, le queda un minuto. Muchas gracias. Y como concretamente dentro de la realidad educativa de los docentes, solamente el 3% de los docentes trabajan en el sector rural
el 7 y pico % en los sectores urbanos, lo que determina un ataque hacia la juventud y los niños ecuatorianos de los sectores rurales. Termino con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro. A continuación, el profesor Luis Bonilla Molina de Venezuela. Profesor Fernando, ¿puede dejar de compartir, por favor? Gracias. Sí. Estoy intentando. El administrador puede en la parte de arriba. ¿Está? Sí, Sí. ya, listo. Gracias, gracias. Bueno, difícil estar en esta posición después de 2 intervenciones que abordan buena parte de lo que el neoliberalismo significa en la educación. Comparto absolutamente lo que plantearon Edgar y Fernando. Voy a intentar desarrollar otra arista, una que tiene que ver con los modelos de administración y otros, la tensión que genera el tema de calidad y pertinencia en la educación como parte de la narrativa neoliberal. Les recomiendo, disculpe que 30 segundos de propaganda, pero hay 2 artículos que escribí recientemente que les pueden permitir ampliar lo que voy a desarrollar. Uno sobre el estallido de la burbuja educativa, la madre de las batallas en defensa de la educación pública, y otra sobre los modelos de administración educativa que un poco resumen la perspectiva que voy a abordar. En el primer caso, hay que señalar que hoy buena parte del discurso en educación que abraza el neoliberalismo tiene que ver con la calidad de la educación. Pero ¿de dónde viene el recorrido para llegar a eso que hoy llamamos incluso un ODS 4, un Objetivo de Desarrollo Sostenible, como paradigma internacional de la educación, unido por los organismos multilaterales y casi todos los del mundo? Quizás un punto fundamental de partida de esa dinámica tiene que ver con el famoso informe Coleman en los Estados Unidos en la década de 60, en el cual, entre otras cosas, los Estados Unidos en crisis por lo que había sido el desarrollo de la carrera espacial de la Unión Soviética, están en crisis y comienzan a ver qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que decían que la Unión Soviética estaba basada en todo y de pronto le gana la carrera espacial y le enseñó al señor Coleman a hacer un informe que en síntesis, por lo poco tiempo que tenemos, lo que señaló es que el culpable de todo el desastre de Estados Unidos era la educación, y dentro de la educación los y las maestras, porque no enseñaban ciencia y la tecnología que requería una sociedad como la norteamericana en ese momento histórico. A partir de ese informe Coleman, los maestros no pegamos una. Somos los culpables de todo lo que pasa en educación. Si sale un mal presidente, somos culpables nosotros. Si el cura sale malo, también somos culpables los maestros. Bueno, una vez que el informe Coleman se populariza, la UNESCO convoca a una comisión internacional para elaborar un informe en el año 72 sobre el estado de la educación del mundo. Es la comisión conocida popularmente como la Comisión Faure, que prepara el informe Faure, que también sintéticamente dice 3 cosas. Una percepción de la sociedad mundial sobre los sistemas educativos que tiene serias deficiencias. Segundo, la educación ha perdido su capacidad de prever el futuro inmediato. Y tercero, de proveer los profesionales y el conocimiento que requiere la sociedad en ese momento histórico. Es un punto de partida porque el informe Faure propone, entre otras cosas, que hay que evaluar los temas educativos. Y a partir de ese momento se instala en el discurso de los ministerios de educación el tema de la cultura de fuerza. Si revisamos en la década 70, la década de los ministerios de educación plantea que evaluar, todavía no se sabe qué había que evaluar. Desembarca la globalización neoliberal 80 y nos dice, ya Edgar habló bastante de eso, yo solo voy a tocar un tema, pero entre otras cosas dice que hay que reducir el tamaño de los estados y que eso se justifica, entre otras cosas, porque los estados tienen una crisis de legitimidad. Hay abundante bibliografía en la CEPAL, en el ILPE, en el Banco Mundial, de ese periodo histórico que define la crisis de los estados modernos como una crisis de eficacia y legitimidad.
Y en consecuencia, el ILPE, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, adscrito a la CEPAL, hace la traducción de qué significa eso en educación. Y dice, crisis de eficacia es crisis de calidad educativa y crisis de legitimidad es crisis de pertinencia. En consecuencia, lo que hay que evaluar es la calidad y la pertinencia. Y surgen dos categorías fuerzas para comenzar a desarrollar la cultura evaluativa que propone el neoliberalismo sobre los sistemas educativos. Comienza a hablarse en todos los sentidos de calidad y de pertinencia, pero incluso la izquierda pedagógica, que no entiende desde mi punto de vista lo que está pasando en ese momento, antepone pertinencia a calidad, como que lo alternativo al discurso de la calidad es la pertinencia, cuando en realidad son dos que proponen del vacuum adelante con recorridos distintos que no da tiempo hoy para desarrollarlo, pero el de la calidad tiene mucho que ver con el paradigma que se impone a la sociedad en ese momento, el de la gestión de la calidad total. Entonces se convierte en algo mucho más popular. Y es el neoliberalismo, con el gobierno de Salinas de Gortari en México, quien promueve, entre otros gobiernos, la creación de una instancia regional de evaluación de la calidad. Y esto es importante decirlo, porque a veces nosotros criticamos PISA en las pruebas de la OCDE, pero nos cuesta identificar que las primeras pruebas estandarizadas, el primer organismo que se crea es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el YESE. Es el primero, y creado y auspiciado por el gobierno de Salinas de Gortari, a tal punto que se crea en la ciudad de Monterrey, se financia la reunión y se comienza entonces a una de las categorías que había definido el neoliberalismo, la calidad, a evaluarse y a corresponderse a lo que venía del informe Faure, cultura evaluativa. Y de ahí en adelante, bueno, en el caso del YESE empezó con el PERSE, CERSE, TERSE, pero hay un para que vean cómo parecía teoría conspirativa, pero son relaciones de poder. Pero el personaje que recibía los reportes del primer estudio regional comparado de educación en París, en la UNESCO París, ese señor Andreas Schleicher, quien dirigía el departamento encargado de monitorear el proceso del YESE y que sería el que le propondría, según la propia declaración que él hace en 1996 a la OCDE, la creación de las pruebas PISA, y pasaría luego, a partir del 2006, a dirigir las pruebas PISA de segunda generación y ser hoy prácticamente el ministro de Educación, el superministro de Educación Planetaria, coordina políticas generales a través de las pruebas PISA. Entonces la cultura evaluativa se impone un paradigma que tiene que ver con calidad, pero esa calidad incluso llega a convertirse en 2015 en el paradigma que además no tiene. Yo recuerdo una anécdota personal, la reunión de ministros de Educación en 2014 en Perú, precisamente en Lima, dirigida por L'Oréal, en ese momento coordinada por el señor Sequeira. Me tomé la libertad, iba en representación del gobierno de mi país y junto a 6 ministros le preguntamos dónde había el documento. Había un documento donde se había consensuado el concepto de calidad educativa por los gobiernos de América Latina. Y el señor Sequeira, como debe constar en el acta de esa reunión, dijo que no había ningún consenso sobre el tema de calidad educativa, tamaña irresponsabilidad, o sea que se evalúa la calidad, pero de un término que no está ni siquiera definido, consensuado. Entonces son las paradojas del neoliberalismo, que habla de calidad, de pruebas de calidad, de discurso de calidad, pero ni siquiera ha definido el propio concepto de calidad. No hay un consenso sobre calidad, sino al contrario es un término polisémico que permite entrar en cualquier operación de transformación educativa. Y eso tiene que ver, y vuelvo atrás antes de entrar a la última etapa, con los cambios de modelo gerenciales. En la década de los 70, fracasado a nivel mundial, como muy bien lo señaló Edgar, con la crisis de los precios del petróleo, la crisis de sobreproducción, todo lo demás, se da todo el tema de la crisis del Fordismo, viene el postfordismo y se impone el toyotismo como un modelo de gestión empresarial que tiene algunas implicaciones en materia educativa, telegrafiando solo algunas. Solo hay que producir lo que se puede o se garantiza que se venda. Eso significó que solo se hablara de que había que formar a los profesionales que realmente necesitaba el modo de producción, comenzar a generar políticas de desinversión educativa, pero también tenía que ver con la crisis del Fordismo. El Fordismo desarrolló una lógica que había que negociar permanentemente con los sindicatos,
darle algunos aumentos para que, según esa lógica, se mantuviera el consumo y el capitalismo floreciera. Bueno, al declinar el Fordismo, el toyotismo considera que eso no tiene ningún sentido, que los sindicatos son un estorbo, y comienza toda una ofensiva sobre el movimiento sindical y especialmente sobre el movimiento de los y las trabajadoras. Y eso en materia educativa se expresa con el STEM. El STEM es una iniciativa que procura focalizar en 4 áreas concretas: ciencia, tecnología, las ingenierías y las matemáticas, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje por vía de competencias. Entonces, se evalúa calidad y bajo la perspectiva del STEM asociado a competencias como paradigma. Bueno, vamos a hablar seguramente en la segunda parte de la formación. Eso tiene que ver con cómo se orienta el propio desarrollo de la profesión docente. En ese periodo, a los docentes nos fueron convirtiendo en administradores curriculares. En administradores del currículo se produce un proceso de despedagogización enorme, con las modas educativas, modas del modelo de la venta y orienta el teorismo y la evaluación, el debate cualitativo y cuantitativo, y luego todo el tema del currículo como centro de pedagogía, de una curricularización de la pedagogía. Y se nos dice, todavía hay documentos en el Ministerio de Educación que dicen el currículo es el centro de la pedagogía. Nos convirtieron a los y las docentes en administradores curriculares. Si no, hagan la prueba. A la orilla va al curso del doctorado de X materia, y lo primero que Luis Bonilla pregunta: pásenme el programa. ¿Entiende? Porque no debemos trabajar ese programa para convertirnos en administradores curriculares en vez de pedagogos, y vino una obsesión, y por eso incluso los 200 días, cuántos días se dan, cuántos objetivos se cumplen, objetivos para los 200 días, en una estructura que tiene que ver más como el de una empresa o de una fábrica. Y finalmente, disculpen lo atropellado, pero finalmente con el tema de la virtualidad se produce o se genera un proceso de outsourcing educativo, porque en el 2015 las grandes corporaciones tecnológicas anuncian que en un horizonte máximo de 10 años vamos a un escenario de virtualidad en todos los sistemas educativos. Y recuerdo este anuncio que lo hicieron no solo en el Foro de Incheon, sino en numerosos escenarios del mundo, y las autoridades educativas no hicieron absolutamente nada. Al parecer, todo lo que tiene que ver con tecnología le correspondía a las grandes corporaciones. Los estados abandonaron la tarea de desarrollar plataformas virtuales propias, arquitectura de la nube, generación de contenidos, y vino el COVID-19, que es la síntesis para mí de todas las políticas neoliberales. Toda ella expresa todo un proceso nuevo de privatización en el cual el Estado abandona su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje. Y fueron las familias, los y las docentes, fueron los estudiantes, los y las estudiantes quienes tuvieron que comprar computadoras, repotenciarlas, acceder a software, aprender a desarrollar contenidos digitales, y los estados se desentendieron de su responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas, o incluso en el retorno al modelo híbrido sigue el Estado sin asumir su responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas. Surge un proceso de transferencia de responsabilidades a la sociedad que ha sido precariamente criticado, y en ese marco que muchos docentes ingenuamente creen que la vuelta a la presencialidad va a significar el abandono del tema de la virtualidad, surgen iniciativas como Metaverso. Si ustedes entran a la página de Facebook de Meta, el señor Zuckerberg, uno de sus objetivos centrales es presentar la propuesta educativa que permita ahorrarle costes a los ministerios de educación, donde plantea un aula donde Luis Bonilla, que así como cuando creamos un correo electrónico hay que generar un usuario y una contraseña, en el caso del metaverso, crear un avatar. Bonilla da clase durante 6 meses y estar con inteligencia artificial y análisis de metadatos, se va apropiando del discurso, de la narrativa, del enfoque de cómo desarrolla las clases, y desde 6 meses al año puede dar clase 24 horas al día, repitiendo un poco el discurso, y eso es lo que están intentando desarrollar como alternativas de ahorro de recursos para los estados, diciéndole además, en vez de crear laboratorios, debemos hacer réplicas en realidad aumentada de laboratorios de química,
física en el cual ustedes van a pagar mucho menos al metaverso de Facebook o cualquier otro de los metaversos, y que lo que invierten hoy en infraestructura o pago de nómina. Es decir, estamos en una etapa más fuerte del tema de privatización del neoliberalismo, y esa es una discusión todavía pendiente en el magisterio latinoamericano y creo que internacional, porque la pandemia lo que hizo fue generar una sensación de rechazo por todo lo que fue el shock de la noche a la mañana de pasar a la virtualidad, y hoy hay la ilusión, repito, de que la vuelta a la esencialidad va a significar el abandono definitivo del tema virtual. Y cierro con esto. Los contundentes. Mientras en el 2020 la economía da una caída de 4.5 billones de dólares, el 12 corporaciones tecnológicas más importantes ganaban 3.2 billones de dólares. Casi equivalente a la caída del Producto Interno Bruto Mundial, una cosa brutal, lo cual nos hace presagiar que esta ofensiva sobre el sistema educativo no va a, al contrario, el metaverso lo demuestra, y más recientemente incluso la reunión del Foro Económico Mundial, en el cual se señaló que solo Estados Unidos va a invertir en los próximos años 3.000 billones de dólares en la transformación digital, que tiene un gran componente en el sector educativo. Es decir, estamos ante un proceso no solo de privatización, sino de una ofensiva sobre la educación presencial, la educación que conocimos cada uno de los que estamos acá. Y sin esto, para cómo aprendes, si presencial o virtual, quienes consideramos que el proceso de aprendizaje no es solo de contenidos, sino que vamos a la escuela, al bachillerato y a la universidad, incluso al posgrado, a aprender a convivir, a aprender a compartir, a aprender a construir juntos sociedad. Es terrible lo que se plantea, porque lo que se está planteando es la destrucción de la sociabilidad del ser humano, que va a tener profundas implicaciones. Pero además, con el cinismo que lo vienen planteando algunos, como el señor Kurzweil, que plantea que la cuarta revolución industrial va a dejar atrás en su despegue por lo menos el 50% de la población, cosa que vimos en la pandemia, porque por lo menos el 50% de los estudiantes no pudieron conectarse a la virtualidad, y dice, bueno, van a quedar fuera de la posibilidad incluso de sistemas educativos pensados en formatos tecnológicos de cuarta revolución industrial. Es decir, el neoliberalismo ha venido mutando y adaptándose a procesos muy complejos para, en una sola línea, ahorrar costos, la inversión pública en los sistemas de educación hacia el sector privado, y no cesan en esa iniciativa, que además ojalá y algún día tengamos un tiempo más largo para desarrollarlo. Tiene que ver también con las limitaciones de comprensión de la relación de revoluciones industriales y educación. Disculpen lo apretado y lo de la exposición, pero bueno, son demasiados elementos juntos. Así es. En esta primera parte, lo que podemos evidenciar a partir de la intervención de nuestros tres invitados es que las reformas, que las políticas educativas no son neutras, ¿no? Las políticas educativas tienen un trasfondo, tienen un fundamento ideológico, y que estas pues responden a un conjunto de elementos del contexto económico, político, social, que hacen que estas tengan esas características. Un segundo elemento que se puede evidenciar a partir de la intervención de los tres invitados es que estas políticas son impuestas en América Latina a través de una daga que viene a ser la deuda externa y los famosos paquetes del Fondo Monetario Internacional, que generaron un conjunto de reformas dentro de los estados, en la cual terminaron achicándola y preparando las condiciones para un proceso de adecuar el Estado a la creación de mercados, fundamentalmente en el caso de educación, el mercado educativo. Una tercera idea que se puede desprender de las opiniones del día de hoy tiene que ver con esta mirada de las reformas, entendidas estas a través de dos tipos de paraguas, ¿no? Un paraguas internacional, que son los consensos internacionales, quienes dan el soporte y el fundamento, y con la cual por una cuestión de moda, se implementa en todos los países de América y del mundo,
me refiero concretamente a John Tien, a Dakar y luego todos los consensos internacionales que han ido trabajando en esa materia, y a la vez también dentro de los estados, cada país ha ido desarrollando un conjunto de políticas macro que han podido en esa lógica implementar el neoliberalismo educativo de una manera brutal en algunos casos y en otros no en la dimensión que inicialmente se plantearon, teniendo en cuenta de que el modelo que teníamos en América Latina era el modelo chileno, y que estas se deben justamente a las resistencias del movimiento social magisterial que impidieron que éstas se desarrollen en toda su normalidad. Entonces el neoliberalismo educativo se implementa en América Latina con un mismo argumento, con unas mismas recetas. Sin embargo, en cada país, de acuerdo a las resistencias, estos tienen peculiaridades y características que lo han expresado nuestros invitados. A continuación, vamos a pasar a esta segunda parte, que está centrado concretamente en las políticas docentes. Y cuando hablamos de políticas docentes, me quiero referir a las condiciones laborales que estas reformas trajeron desde 1990 hacia adelante en todos los países de América Latina. Sobre esta temática vamos a volver al mismo procedimiento de la intervención de 10 minutos, y posteriormente vamos a tener unos 3 minutos para acotar puntos que han quedado en la exposición. Igualmente comenzamos con el maestro Edgar Isch, luego el profesor Fernando Rodríguez y al final nuestro estimado Luis Bonilla Molina. Profesor Edgar, tiene usted la palabra. Creo que en las intervenciones de los colegas ha ido quedando claro el hecho de que hay dos formas de entender al docente. La una es como un intelectual de la educación, como un trabajador intelectual, que sin embargo tiene una producción económica muy clara. Somos los que producimos la fuerza de trabajo de las distintas áreas y del futuro. Pero se nos plantea, por el otro lado, un hecho, la posibilidad de deshacerse de los docentes porque tienen costo, porque se organizan en sindicatos, porque inciden e influyen en la población circundante, en la comunidad educativa, etc. De tal manera que el magisterio o es dominado, controlado, o se pretende cooptar a los dirigentes para el gobierno X, A o B, o sencillamente vienen procesos de represión por un lado y por otro lado de expulsión del sistema educativo de aquellos que son vistos así por el sistema como un estorbo. Esto lo encontramos en líneas generales. ¿Por qué? Porque para ellos no somos intelectuales, somos ejecutores simple y llanamente. En el Ecuador, de una manera descarada, en un determinado momento dijeron frente a una de las reformas curriculares de que los maestros no tenían que preocuparse en absoluto de aspectos curriculares, etcétera, porque eso estaba bien para los epistemólogos y que el maestro, la maestra tenían que sentirse, considerarse a sí mismos como los albañiles que colocan los ladrillos allí donde el arquitecto diseñó la casa. Esta instrumentalización del trabajo docente es absolutamente brutal, visible. La pandemia, sin embargo, yo creo que trajo un resultado inesperado en los padres de familia. Y ese resultado inesperado es que los padres de familia tuvieron la oportunidad de valorar de mejor manera el trabajo de los docentes, con sus propios hijos. Y ahí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 en una familia. Y comienzan a pensar, bueno, ¿y cómo es atender a más? ¿Por qué? Porque dentro de las políticas neoliberales estuvo siempre el separar al docente de la familia de sus estudiantes. Y en lugar de sostener una alianza entre docentes y familia del niño en función del interés superior del niño, lo que se procedió a realizar es distanciarlos y confrontarlos. Esto incluso se ve hasta en caricaturas.
de padres de familia que confrontan con los docentes, que exigen más, etcétera, etcétera. Esta separación, este distanciamiento enorme, por supuesto es muy malo para la educación, pero es también malo para el docente, porque entonces cuando el docente pelea por sus derechos, lograron los neoliberales presentar como que aquello era contra el derecho a la educación de los niños. En un paro, están atentando contra la educación de los niños. No es real. El verdadero opositor del derecho a la educación de los niños es el Estado. Al Estado le corresponde garantizar la educación de esos niños. Y la educación en el mejor nivel, en las mejores condiciones. Ya Luis señalaba algo importante en ese sentido, de cómo los estados latinoamericanos se hicieron de lado frente a la pandemia para que cada maestro consiga sus instrumentos de trabajo, etcétera, para la educación virtual. Pero esto es general. Y hay un uso falaz de la estadística, porque nos dicen muy fácilmente de que con que los niños ingresen está cumplido el derecho. Y el derecho a la educación no es el derecho al ingreso. El derecho a la educación es el derecho a aprender. El derecho a aprender, el derecho a la educación es el derecho a desarrollarse de manera integral, no solo en términos de conocimientos aislados. Ahí entramos en otra segunda confrontación. Tercera, se rescata lo antiguo de que el docente debía tener mística. La mística es una cuestión religiosa, de observancia de lo divino, etc. El docente es un profesional y tiene que ser tratado como un profesional de la educación. Cuarto, ¿cómo valoro entonces el trabajo docente? Y esto se refleja en los salarios. Si es que voy a valorarle como alguien que por delicadeza, por cariño, etcétera, que un oficio, o le respeto como un intelectual al cual hay que no solo darle un salario equivalente, sino que al igual que a sus niños, darle las mejores condiciones de trabajo, que significa también mecanismos de capacitación, de formación en servicio, etc. Entonces, pasamos a otra contradicción. Miren, estoy planteando en términos de contradicción. Para los neoliberales, la evaluación tiene que ser una evaluación punitiva, una evaluación que castiga. Al que sale la norma, diríamos aquí, le cae el hacha, le cae el golpe. Esa es una forma evidente de actuar. Pero, sin embargo de eso, hay otra forma. La evaluación que nos permite mejorar. ¿Mejorar en qué? En nuestra relación con los niños para mejorar su aprendizaje, en nuestra relación con la comunidad para lograr que efectivamente esta comunidad educativa se vuelva en un polo social de transformación. Esta contradicción se refleja también en un hecho. Pretender que el docente entonces es una suerte de tecnócrata que tiene que pensar en la técnica de cómo desarrolla sus clases, pero que no tiene que pensar más allá. Y entonces para los neoliberales el docente no puede ser un actor político. Cuando toda la educación es política, y no hablamos de política partidaria, toda la educación está empujada a una forma de sociedad que estamos planteando, está empujado a una propuesta de sociedad, pero los neoliberales precisamente buscan alejar al docente de aquella posición. ¿Por qué? Porque aquella posición involucra que cada maestro, cada maestra se convierta en un líder comunitario y que al convertirse en un líder comunitario relacione la educación con la producción agrícola, relacione la educación con la violencia intrafamiliar, relacione la educación con la alimentación y la salud de los niños y las familias, etcétera, etcétera. Un líder está en condiciones de plantear y de participar en propuestas ya no solo de cambio educativo en su plantel, y menos aún en propuestas impuestas por otros, sino un líder que está en condiciones ciertas
de trabajar en propuestas de cambio de sociedad. Esto evidentemente marca que el neoliberalismo nos ha golpeado a los docentes, a las docentes, en todas las direcciones posibles. Desvalorización del trabajo, mal salario, poca formación, evaluación de castigo absolutamente conductista, esperando que al momento que no pensamos en pedagogía, en filosofía, nosotros seamos precisamente ya condicionados, y una vez condicionados, podamos condicionar también a nuestros niños y a nuestros estudiantes. Alguien podría decir, pero hay casos como Finlandia donde el docente es respetado y el sueldo es alto. Sí, pero son la excepción. Y son las excepciones presentadas justamente en países donde el neoliberalismo tuvo un freno, que fueron los llamados estados de bienestar, en los cuales, viendo el gran ejemplo de la Unión Soviética, pues se hicieron una serie de reformas de carácter laboral, de carácter educativo, de carácter social, que vienen siendo cada día más golpeadas en esos propios países. Pero siendo la excepción, podríamos incluso recurrir al dicho aquel de que esto explica o demuestra la regla. La regla es que el neoliberalismo ataca a los docentes. Luis hacía referencia a nuevos ataques que nos van a esperar. Y yo añadiría en esto del metaverso, etcétera, el hecho de que muchas veces nos dicen los trabajadores van a ser expulsados de las fábricas porque ahora pueden ser reemplazados por robots. Bueno, pero hay trabajadores que tendrán que saber lo necesario para manejar el robot, para diseñar el robot, etcétera. Y entonces el futuro que ellos están pensando en realidad es el de una población laboral altamente capacitada y todos los demás que se requieran para hacer la ropa hiperbarata en el sudeste asiático, etcétera, etcétera, trabajadores en el mínimo nivel, que van a necesitar aprender lo mínimo de lo mínimo, leer y escribir y aritmética básica. Si es que eso es lo que pretenden, por supuesto, para eso ya no necesitas un maestro tan elevado en su pensamiento, tan elevado en su conocimiento. Son condiciones complejas, evidentemente, la que nos esperan a los países del tercer mundo, del llamado tercer mundo, a los países dependientes del imperialismo. Esto nos llegará más lento. La crisis que se viene agravando, perdón, con motivo de la guerra de Ucrania, es una crisis que aparentemente va a ser de una fuerza que ni siquiera los capitalistas están entendiéndola bien. Algunos hablan de que Estados Unidos a términos de este año puede estar realmente con una estanflación, con un estancamiento de su crecimiento y al mismo tiempo con una inflación altísima. Si eso le pasa al centro del capitalismo, al centro del imperialismo, es de suponer que todos los demás estaremos en condiciones mucho más graves. Pero esto significa en realidad que esos cambios para ellos tendrán que ser rápidos en medida de que significan ahorro para los estados y significan enriquecimiento para las empresas correspondientes. Los docentes que necesitamos ahora son sin duda docentes mucho más rebeldes que los que hemos visto en los últimos años. Docentes jóvenes comprometidos con su pueblo, con su país, etc. Esos docentes nuevos, esos docentes comprometidos, esos docentes activos que requerimos en este momento, en realidad van a tener que confrontar en todos los planos, políticos, económicos, vivenciales, porque lo que va a estar en juego en realidad va a ser la supervivencia de nuestros pueblos y la supervivencia de nuestras propias familias. Gracias, Hans. A continuación, invitamos al profesor Fernando Rodríguez. Gracias, Hans. Edgar casi que ha agotado muchos de los aspectos
que tienen que ver con la realidad concreta de la educación en el Ecuador. Unos pocos datos, nada más. En el Ecuador existe algo más de 200.000 docentes, de los cuales el 21% son solo contratados, es decir, sin nombramiento definitivo, sin seguridad laboral, sin estar seguros de su permanencia en su trabajo, y lo cual trae como consecuencia inseguridad familiar total. Por otra parte, es verdad que se le ha convertido, como decía Hans, Edgar, Luis, los docentes funcionalistas al sistema, es decir, con un autoritarismo desde los órganos del Estado respecto de lo que hay que enseñar, cuándo hay que enseñar, etcétera, y rescatando básicamente los elementos de carácter técnico y didáctico en el trabajo de los docentes, pero no docentes para que piensen cómo desarrollar su proceso educativo, sino que hagan tareas concretas de aula, es decir, lo técnico. Quieren que nos olvidemos de lo sociológico, de lo filosófico. Por otra parte, la mayoría de docentes están en los niveles más bajos del escalafón, con sueldos que solamente un docente no alcanza a mantener a su familia. Entonces, es más de una persona necesaria que trabaje para mantener a los hogares de los docentes. Y generalmente los matrimonios son lo que acá en el Ecuador llamamos el matrimonio pedagógico, maestro casado con una maestra, entonces la situación es difícil. Y de ahí deviene la característica de lo que también llamamos el profesor taxi, es decir, que terminará sus clases y se dedica a alguna otra actividad económica que le ayude a subsanar todas las necesidades de sus hogares, lo cual es altamente difícil en épocas de pandemia y con esta educación virtual que agota a los docentes en cuanto a su tiempo de dedicación necesaria para la recreación y otras actividades de carácter hogareño. Es decir, están dedicados casi exclusivamente a su tarea laboral profesional. El asunto de la meritocracia que en nuestro país se desarrolló sobre todo en el gobierno del economista Rafael Correa, del socialismo siglo XXI. Es decir, que se premiaba, claro que es parte del conductismo, el castigo, pero también se premiaba con un regalito, comillas, de $1,000 de algún maestro que en el proceso de evaluación alcanzaba unos puntajes más altos que otros, lo cual también trae consecuencias de carácter social, pues las disputas entre profesores se podrían agravar por estas circunstancias. Entonces, el maestro escribano, el maestro contratado, la meritocracia, los bajos salarios, la falta de objetivos comunes para la vida nacional en cuanto al proceso educativo, unas instituciones con unos objetivos y otras instituciones con objetivos diferentes. Entonces, eso no ha permitido desarrollar una identidad fuerte, consolidada de los jóvenes estudiantes. Eso, Hans. Muchas gracias. Gracias, estimado maestro Fernando. A continuación, Luis Bonilla. Tiene usted la palabra. Gracias, Hans. Después, igual, de la intervención de Edgar y de Fernando, difícil, yo voy a hacer un recorrido distinto. El imaginario de docente que tiene Luis Bonilla, modelo 62. O sea, ¿cuál es el imaginario? Para mí, mi primera aproximación al docente era la frase de mi abuela: está más limpio que un maestro de escuela. El primer imaginario, o sea, una frase muy popular, o sea, el maestro se lo vive prestando, ¿entiendes? Y nunca tiene dinero. Mi primera aproximación a la profesión docente fue eso. La segunda, mi maestro de cuarto grado, Juan Bernardo Pernalete Camacaro, que además de ser maestro, un poco en la lógica de Freinet y todo, tenía un mimeógrafo, un multígrafo, no sé cómo le dicen ustedes, creo que se identifica. Bueno, y nos daba clase con el periódico escolar, pero además era dirigente sindical y hacía un trabajo de esa frase de nada más
está más limpio que un maestro de escuela, pero diciendo el maestro tiene que organizarse y luchar, y nos decía a los estudiantes, un poco de la lógica que planteaba Edgar, de las nuevas generaciones de docentes, requerimos nuevos docentes que vuelvan a recuperar esa capacidad de diálogo con los estudiantes, de enseñar lo mejor de la ciencia, el conocimiento, pero también de demostrar que están luchando por transformar el mundo. Y ese maestro fue el primero que en 4º grado nos enseñó a manejar un mimeógrafo, y sin decirnos nada, la curiosidad donde trabajaba, había también folletos que hablaban de la lucha magisterial, de la lucha política, que nos hacía generar curiosidad sobre lo que estaba pasando, el despertar de las ideas. Es decir, sí, década de los 70. Y también había una situación de bonanza en algún momento determinado, al menos en mi país. El tema de los precios del petróleo llevó a una imagen que ha causado algunas dificultades ahora, la del docente con buen poder adquisitivo, clase media, que fue rompiendo con ese vínculo por la lucha social. Era el maestro y el profe que podía irse de vacaciones todo un mes, mientras el resto de la clase trabajadora no se podía ir. Y eso generó una división enorme en un momento histórico, década de los 70, entre el magisterio y el resto del mundo del trabajo. La crisis de los 80, la crisis de la deuda externa, la crisis de los precios del petróleo, devolvió al magisterio de manera forzosa a su vínculo con el resto de la clase trabajadora y a entender que para luchar por condiciones distintas hay que crear sindicatos, hay que fortalecer la lucha sindical. En un momento en el cual en los 80 el neoliberalismo decía que los sindicatos no tenían razón de ser, que había que destruir los sindicatos, que los sindicatos eran un obstáculo, que los sindicatos eran corruptos. Y había algunos, tal vez, los sindicatos, muchos de derecha, tal vez eran corruptos, pero generalizando de manera terrible en un momento histórico. Y eso devino en algo que hoy nos preocupa a algunos, que hay un neoliberalismo con discurso de izquierda, que es ahora lo más terrible. ¿Entiende? Cómo, y lo vemos en países como Venezuela, donde aplican medidas de corte neoliberal, pero hablando de Marx, de Engels, de Fidel Castro, del Che Guevara, que es una cosa terrible la confusión política, y que nos plantea entonces un desafío enorme también a los maestros en esa disputa por condiciones dignas de trabajo, por transformación radical de la sociedad, comenzar hasta a explicar, volver al ABC de explicar qué es una cosa y qué es la otra, en un proceso que no es nada fácil en medio de una ofensiva tan grande como la que hay contra la profesión docente hoy en el mundo. Yo estoy convencido que la única manera de detener la ofensiva neoliberal de 4ª revolución industrial sobre el magisterio, que quiere eliminar el magisterio presencial, que quiere ir a modelos de flexibilización de docentes tipo taxi, contratados a destajo para que den determinadas funciones. El modelo híbrido tiene ahora un desarrollo conceptual en eso que llaman Singularity University, que está pensando el modelo de educación de la 4ª revolución industrial, donde dice lo duro de la educación va a ser virtual, y algunas cosas prácticas contrataremos ocasionalmente a algunos docentes para pagarles determinados salarios que se condicionen de acuerdo al país y a cada economía, pero lo grueso se va a dar de manera virtual. Es decir, hay toda una ofensiva y solo el trabajo gremial y sindical puede tenerlo, pero también necesitamos hacer un trabajo muy fuerte sobre el movimiento magisterial, sobre los sindicatos, para coayudar y aprender junto con los sindicatos que estamos en un momento muy especial del capitalismo y del neoliberalismo, que requiere estudio en profundidad sobre lo que está pasando hoy. Muchas de las claves de cómo era el neoliberalismo en los 80 o en los 90 no nos permiten entender el neoliberalismo en la 3ª década del siglo XXI. Necesitamos recuperar el sentido histórico, el recorrido histórico del neoliberalismo, pero también entender qué quiere el neoliberalismo en la 3ª década del siglo XXI en materia educativa. Y ahí lo que demuestra más tradición de lucha y más posibilidad de enfrentarlo es el movimiento magisterial organizado, junto también al movimiento estudiantil. Y ahí vuelvo a lo que comenzaba, la imagen que muchos tenemos y que hoy se ha perdido. Recuerdo que los conflictos magisteriales, al menos en mi país,
en Venezuela en la década de los 80, los maestros estaban en huelga y había un comité estudiantil de apoyo a la lucha de los maestros. Entonces, constituíamos en cada ciudad, en cada estado, un comité de estudiantes de apoyo a la lucha de los maestros. Es decir, los maestros estaban muy vinculados también a las luchas del sector estudiantil, y hoy esa alianza y con las familias es fundamental para enfrentar la ofensiva tan terrible que se viene sobre el magisterio. Yo no soy optimista creyendo que va a amainar la tormenta. Al contrario, creo que la tormenta se va a poner muy dura en los próximos años sobre la profesión docente, y que hay que enfrentarla con la unidad del magisterio organizado. En esta última parte quería pedir a nuestros invitados que puedan hacer algunos agregados a la intervención, pero quisiera que se centren en un tema que me parece importante para los maestros del Perú y América Latina, porque cuando escuchamos al Ecuador, cuando escuchamos a Venezuela, y de ahí la razón de la invitación, es que en estos dos países se desarrollaron procesos de cambio importantes. Para muchos en América Latina y en el Perú, el gobierno de Rafael Correa significó pues cambios sustanciales en materia económica y social, y se afirmaba que era pues un socialismo del siglo XXI, y que por lo tanto se entendía para los maestros de América Latina que los cambios en cuanto a sus condiciones laborales pues eran las que se pregonaba, o por lo menos desde el punto social eran embanderadas. De la misma manera en Venezuela con el caso del gobierno de Hugo Chávez y luego con Maduro, se sobreentiende que son procesos de cambio y que las condiciones laborales de los maestros han cambiado. Entonces nos gustaría un poco que se pueda hacer esa valoración final, entendiendo este contexto de la era neoliberal de la que estamos analizando. Para esa última parte vamos a dar unos 5 minutos. Primero comenzamos con él igual en el mismo orden, y luego el profesor Fernando, y luego Lucho Bonilla, para poder terminar esta segunda ronda. Profesor Edgar, tiene usted la palabra. Mira, luego de dar el voto en una segunda vuelta en que era entre la persona más millonaria del Ecuador y de Correa, yo tuve la oportunidad de estar en Perú. Y la prensa peruana, la prensa chicha, como dicen ustedes, decía cosas como que Correa iba a desconocer todos los acuerdos firmados con Perú, etcétera, etcétera. Correa tenía el apoyo del MRTA, bueno, una serie de cosas. Era un desconocimiento total, una falacia total. Lamentablemente, el otro desconocimiento fue el que decía que Correa hacía un gran cambio en el Ecuador. Correa, yo insisto mucho en esto, solo se entiende separando su inicio, que fue recogiendo los puntos de lucha del pueblo, impulsándolos al inicio en coalición incluso con las organizaciones sindicales, populares, indígenas, y luego de que logramos tener una constitución bastante buena, habría sido mejor incluso en algunos aspectos como los laborales, Correa comienza un proceso de derechización. Y un proceso de derechización que significó romper todos los lazos con los movimientos sociales, poner a más de 200 dirigentes sindicales, laborales, indígenas, bajo acusaciones de terrorismo, en un país donde no hay organización terrorista existente ni cosa por el estilo, más de 200 perseguidos, y en educación no hicieron realmente cambios. Teníamos nosotros una mal llamada reforma curricular consensuada de la educación básica desde el 96. Mal llamada porque ni siquiera tiene elementos como fundamentos, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno de Correa? Ajustes curriculares, después otros ajustes curriculares. Por ejemplo, donde decía destrezas, que era uno de los elementos del neoliberalismo en educación, ahora le pusieron destrezas con criterio de desempeño. Neoliberalismo modernizado. ¿Sí? No otra cosa. Para bachillerato, eliminaron todo lo que existía para hacer un bachillerato único.
en todo el país, desconociendo la diferencia de lo urbano y lo rural, desconociendo toda la historia educativa del país, se eliminaron los colegios experimentales y las formas de experimentación pedagógica. Se impuso, cosa buena, ya teníamos un texto gratuito para los estudiantes, pero se impuso que era el único con el que tenía que trabajar el docente, que no tenía posibilidades de trabajar con otro, y viene la evaluación punitiva para sancionar a los docentes. Se refuerza el ataque a los docentes como que es una fuerza social atrasada, etc. Y esto implicó problemas que los tenemos ahora. Por ejemplo, no se hizo la homogenización del salario docente con los otros funcionarios públicos. El docente en el Ecuador gana mucho menos que cualquier otro funcionario público del mismo nivel categorial. Hasta ahora estamos en esa pelea. Tuvo que haber el año pasado una huelga poderosa de la UNE, huelga de hambre, etcétera. Se logró que la ley reconozca, el gobierno actual lo continúa negando. Fue el gobierno de Correa el que trajo a hacer las pruebas PISA en el Ecuador. Nosotros evidentemente no somos parte de la OCDE, pero la trajeron a PISA y establecieron todo ese mecanismo de evaluación. A nivel universitario se logró ciertamente el cierre de universidades de garage, pero se limitó el accionar universitario con una llamada autonomía responsable. Es decir, tú eres autónomo para hacer lo que yo quiero. Esa era la autonomía responsable en el gobierno Correa. De hecho, les decía, la Constitución pudo ser mejor. El lado correísta logró quitar la libertad de cátedra a los docentes, con excepción del docente universitario. Entonces ahí encontramos formas más fuertemente autoritarias de dominar. Y en términos globales, yo creo que dos cosas aclaran a las personas que tienen formación en el mundo. Una, lo que dijo Correa cuando vino Hillary Clinton al Ecuador. Él dijo, yo soy de una nueva izquierda que no es antiimperialista, no es anticapitalista, no es anti nada. Si ustedes conocen una izquierda que tenga estas tres características, me avisan, porque que yo entiendo, la izquierda no puede ser eso. ¿Sí? Es más, hay un problema hasta psicológico. Nadie puede ser anti nada, porque cuando tú dices estoy a favor de algo, estás en oposición a lo contrario, ¿no es cierto? A lo opuesto. Por eso es un opuesto. Les decía lo de la persecución, la criminalización, la ilegalización fuera de toda norma de la Unión Nacional de Educadores para crear su propio sindicato. Es decir, hay cosas evidentemente concretas que demuestran que no se dieron cambios educativos favorables a los sectores populares. Sí, un proyecto de mucho dinero, de mucha inversión, llamado Unidades Educativas del Milenio, que implicaba cerrar las escuelas comunitarias, rompiendo los lazos y rompiendo el tejido social en las comunidades, poniéndole en la cabeza del niño del campo de que para ser alguien en la vida tiene que salir de su comunidad. Cuando se ha ido tratando después de Correa de recuperar esas escuelas comunitarias, ha habido expresiones muy sinceras de ciertos sectores, no de los correístas, muy sinceras, en decir no tienen que abrirse esas escuelas porque el tejido comunitario se va a oponer a la gran empresa minera y el tejido comunitario se va a oponer a que esas tierras sean tomadas y que la población sea expulsada. Correa dijo, y con esto termino, en algún momento cuando quiso privatizar las bombas de gasolina, creo que ustedes les llaman grifo, donde se vende la gasolina, los grifos que tiene la empresa estatal, su argumento fue el más neoliberal que cualquiera puede dar. Aquello que pueda hacer la empresa privada no tiene por qué hacerlo el Estado. Con ese argumento se puede privatizar la salud y educación. La empresa privada también sabe a su modo cómo hacer salud y educación. Gracias, Edgar. Profesor Fernando, algunos sí, pocos puntos para acotar. Claro, sí. Bueno, Rafael Correa tuvo, creo que uno de los más altos respaldos populares
de la historia republicana del Ecuador. Ganó muchas elecciones, pero no le sirvió al pueblo ecuatoriano que él haya sido presidente, porque no respondió a las verdaderas necesidades de los sectores populares. Los sectores populares le apoyaron, pero él no entregó como respuesta un gobierno, un conjunto de años, 10 años, en los que haya servido al pueblo ecuatoriano. Solamente para la reflexión, yo digo, el gobierno de Rafael Correa respondió al propio sistema capitalista, no hizo cambios que permitan pensar en que vamos a buscar formas de economía comunitaria o educación liberadora, etcétera, sino formas de gobierno que favorecieron al régimen capitalista, porque tuvo como soporte un ala modernizante de la burguesía ecuatoriana, una burguesía que le interesaba modernizar el régimen capitalista para los intereses propios de la burguesía. Entre otras cosas, él atacó, ya lo estaba diciendo Edgar, atacó frontalmente a las organizaciones populares, a la Unión Nacional de Educadores le ilegalizó y hasta sus propiedades, los edificios o las casas donde tenía la sede la Unión Nacional de Educadores, donde tiene, fueron confiscados. Y esos edificios fueron hechos con cuotas de los maestros, no por el Estado ecuatoriano en ningún momento, sino con cuotas de nosotros que entregamos a la Unión Nacional de Educadores por años y años. El gobierno de Rafael Correa atacó a la Federación Ecuatoriana de Indios a las asociaciones campesinas, a la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. Entonces, ¿cómo entendemos un gobierno, que comillas socialista, atacando a las organizaciones populares e ilegalizándolas? Por otro lado, claro que hizo esas unidades educativas del milenio, edificaciones grandes, pero no porque tengas hospital tienes salud, no porque tengas escuelas y colegios tienes educación, no porque tengas casa tienes hogar. Y eso es lo que ocurrió con Rafael Correa. Hizo colegios, pero le descampesinizó a la educación, lo que ya decía Edgar también. Y por otro lado, le atacó a un elemento importante en nuestro país. Hay un alto número de indios, de etnias indígenas, y acabó con la educación intercultural bilingüe, le atacó a la educación intercultural bilingüe. Entonces, el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno que responde a los intereses del régimen capitalista. Y en lo didáctico, en lo pedagógico, Rafael Correa pensó, y su gobierno pensó, que el problema de la educación es un problema tecnocrático, es un problema de expertos, no de educadores, que es otro significado que Luis Bonilla estaba explicándonos muy bien lo que significa ser educador, ¿no es cierto? Que no es un tecnócrata delante de un grupo de estudiantes. Gracias, Hans. Gracias, maestro Fernando. Estimado Luis, tienes la palabra. Sí, bueno, como en dos movimientos explicar un poco lo que tú nos pides. Uno, la tragedia del movimiento sindical organizado docente en Venezuela, que se mantuvo desde el año 32 unificado bajo la figura que en los 60 era la Federación Venezolana de Maestros, con un movimiento magisterial muy fuerte que influía en decisiones políticas, controlado por un ala de acción democrática, es decir, la socialdemocracia, pero con un sentido muy de compromiso social. Pero la división del 68-69, cuando el mayor líder del movimiento magisterial, Luis Beltrán Prieto Figueroa, decide, al no poder ser candidato de la socialdemocracia, dividirse y crear un partido, hizo que el pacto de punto fijo, como se llamaba el pacto de gobernabilidad en Venezuela, decidiera fragmentar al movimiento magisterial. Y lo dividieron en 7 toletes. A cada partido le dieron una fracción del magisterio, es decir, autorizaron crear sindicatos por partido, por los 7 partidos más representativos, por los 6, y había uno que era más o menos el que es libre,
que era FENATED, del cual fui yo directivo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, muy minoritario, pero el resto eran expresiones de partidos políticos fue una tragedia, dividido absolutamente. Sin embargo, en los 80 se da un movimiento muy interesante. A la izquierda de las 7 federaciones surge un movimiento llamado Movimiento Magisterial de Base, es decir, tejido social de docentes y comunidades que actuaban a la izquierda de las federaciones sindicales. Entonces, cuando se iba a firmar un contrato colectivo, las federaciones podían suscribirlo, las 7 federaciones, y decir adiós al paro, ya no hay más paro, ya firmamos contrato colectivo, y la base magisterial decía no estamos conformes, y el paro continuaba una semana, 2 semanas más, aunque no tenía representación sindical, obligando a los gobiernos a firmar cláusulas adicionales, conquistas adicionales, que es un fenómeno muy extraño en Venezuela, que se da y que se mantuvo muy vivo en los 90, y cuando surge la insurgencia, cuando surge Chávez, el intento de golpe del 92, Venezuela está viviendo un momento terrible, y para el magisterio también muy difícil. Y cuando recordemos que a diferencia de Correa, Chávez nunca se definió socialista, se definió más bien del capitalismo humano, ¿entiendes? Y se rodeó incluso de representantes de la burguesía. Yo recuerdo, para quienes sepan, en el 96, recién salido de la cárcel, hizo una reunión con el sector sindical textilero en Valencia, que era el sitio, la ciudad del sector obrero más importante de Venezuela, uno de los 2 sectores más importantes obreros, con un dirigente histórico, el compañero Mogollón, del sector textil, y varios dirigentes sindicales, y Chávez le planteó que quería hacer una alianza con sectores que llamaban la burguesía progresista para producir una transformación radical de Venezuela. Y recuerdo que este líder sindical le dio una explicación como media hora por qué no había que vincularse con la burguesía, y Chávez le dijo, eso te sirve a ti para ser dirigente sindical, pero no a mí para ser presidente de la República. Chávez siempre planteó entre el 96 y el 98 una amplia alianza de sectores para transformar la sociedad. La izquierda radical decide apoyarlo porque estaba golpeando los intereses del bipartidismo, de Acción Democrática, de COPEI y de un sector de la burguesía. Pero Chávez, que llega al poder, no es un Chávez socialista, es un Chávez de capitalismo humano, de tercera vía, abiertamente hablando. ¿Cuál es el problema para el capitalismo con esa lógica de Chávez? Que cuando él decidió impulsar seriamente lo que había dicho, entrega de las tierras, hacer primero una constitución, cumplir la palabra, apenas lo juramentaron, convocó a una constituyente, una nueva constitución, pero además esa nueva constitución, leyes de distribución de la tierra contra los latifundios, empezar a intervenir la estatal petrolera, que se absorbía para sí misma el 80% de las ganancias de un Estado dentro del Estado, genera contradicciones incluso en el sector burgués que venía acompañándolo, y se da el golpe del 2002. Y hay una nueva tragedia para el magisterio y para el proceso revolucionario que podría gestarse. La primera para el magisterio es que los sindicatos, todas las federaciones sindicales apoyan el paro que acompaña el golpe de Estado contra Chávez. Todas las federaciones sindicales del magisterio lo apoyaron. Entonces, una vez que es derrotado el golpe de Estado, también esa derrota cae con todo su peso sobre las organizaciones sindicales del magisterio, quienes no levantan, no han logrado todavía levantar cabeza, ¿entiende?, ante un vínculo tan terrible con sectores que para el imaginario del pueblo representaban todo lo más negativo. Es la tragedia también del sector sindical organizado en Venezuela. Y por otra parte, Chávez se queda sin un sector de la burguesía que se llamaba progresista, que se involucró todo en el golpe. Le pareció muy peligroso Chávez, había votado por él en el 98, lo había acompañado, ¿entiende?, cuya expresión más clara era Miquilena, un articulador de la burguesía esa progresista. Todos le dan la espalda, y Chávez, en un país en el cual se consume más del 90% de las importaciones, se encuentra sin un sector burgués que importe alimentos, que importe mercancías. Y comienza a dársele concesiones a gente cercana al gobierno, crédito a gente cercana al gobierno, que es el origen de una nueva burguesía, que comienza a acumular. En el 2002 no se veía tan claro,
pero el 2010-11 ya era muy, muy claro, a tal punto que ya había contradicciones, y cuando él decide el 2004-2005 la ruta socialista, tiene que ver con un Chávez que está nadando como entre dos aguas, impulsando un proceso de transformación radical, pero que todavía cree que hay que desarrollar una élite que pueda cumplir con las tareas de una burguesía que requiere un país. Entonces, en esa dualidad se va fortaleciendo una nueva burguesía que comienza a preocuparse por los fondos zamoranos, por la expropiación de la tierra, por las empresas de control obrero, y en el 2009-2010 había ya una contradicción abierta dentro del propio proceso bolivariano en dos sectores: una ruta que apostaba por la radicalización socialista, y otro por la nueva burguesía y un Estado burgués. Y antes de resolver esa contradicción, que de mi punto de vista, yo no hay manera de comprobarlo, pero soy de los que cree que Chávez hubiese apostado por la de transformación radical, ¿entiende? Pero eso es ya entrar en metafísica política, pues no hay manera de comprobarlo, ¿entiende? Pero Chávez se enferma y muere antes de resolver esa contradicción. Y lo que queda luego es, la mayoría que queda, la correlación de fuerzas después de la muerte de Chávez, es por auspiciar el desarrollo de una nueva burguesía, que además es favorecida por el bloqueo norteamericano, que crea la sensación de victimiza a un sector, y que sin embargo sigue acumulando y consolidándose como nueva burguesía emergente, que hoy está acordándose con la vieja burguesía, que es una cosa bien compleja. Hoy casi todos los partidos de derecha que eran de la oposición están en diálogo, en acuerdos con el gobierno, y bueno, acaba de venir una misión norteamericana a reunirse con Maduro para pedirle petróleo y para eso, avisorar en el mediano plazo el levantamiento de las sanciones, porque ya no hay ruta socialista, lo que queda es el Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque se puedan aplicar medidas que vayan acompañadas de algunas narrativas de izquierda, como le hablaba al comienzo. Entonces, vivimos una situación muy compleja en Venezuela, difícil de entender para alguien que está afuera sin ver todos los elementos del recorrido, pero también hay un pueblo que apuesta por reivindicar en buena parte lo que fue la radicalización que impulsó Chávez, independientemente de esas contradicciones de las cuales le hablé. Yo, y con esto cierro, en un libro que escribimos a la semana de morir Chávez, de varios, un libro, quizá el primer libro que salió sobre Chávez, a una semana de muerto, señalaba que, en mi caso decía, bueno, cualquier revolución en Venezuela que se haga los próximos 100 años usará la imagen de Chávez para invocar la profundización revolucionaria, gústenos o no, gústenos a los que nos definimos de izquierda o no. En el imaginario del pueblo quedó que Chávez siempre estuvo impulsando un proceso de transformación radical, y hubo muchos elementos en el camino que muestran que sí, a pesar de esa dualidad y contradicción que traté de explicarla de manera muy sintética. Hoy, las fuerzas sindicales del magisterio venezolano están prácticamente pulverizadas, son muy pequeñas, con poca capacidad de acción. Las condiciones salariales en Venezuela son terribles. Hasta hace poco un docente no ganaba más de $10. Hubo unos ajustes, pero no llegan a $80 mensuales en un país donde los precios son el doble o el triple de cualquier otro país de América Latina. Se podrán imaginar la situación de tragedia en la cual está el magisterio venezolano hoy en día. Muchas gracias, estimado Lucho, por tus precisiones, igual maestro Fernando y Edgar. Quisiera cerrar este segundo bloque coincidiendo con dos puntos que se han planteado en las intervenciones, ¿no? Las reformas educativas neoliberales ya en materia de trabajo docente se centran en dos elementos claves, ¿no? Primero, el tema de la precarización laboral, y segundo, la flexibilización laboral, que son la característica de este tipo de políticas educativas. Lo segundo tiene que ver con reconocer que dentro de estas condiciones laborales en la que se desarrolla o la que se le ha impuesto al maestro, muchas de estas vienen diseñadas, ¿no? Implementados bajo estrategias interesantes, y digo interesantes porque en el libro del Banco Mundial, profesores excelentes,
se hace referencia a un caso peruano, ¿no? La de la aprobación de la carrera pública magisterial que es en el gobierno de Alan García, y de la cual el documento del Banco Mundial hace referencia de que es una de las mejores estrategias para imponer estatutos docentes para crear las condiciones y formalizar este tema de la precarización y la flexibilización laboral. Otro elemento que me parece importante en lo que se ha conversado es que la situación del magisterio en América Latina, a pesar de tener experiencias de avanzada, o gobiernos progresistas, las condiciones son las mismas. Y eso hace muy importante para que el Laboratorio de Políticas Educativas en Perú siga profundizando este tema de las políticas docentes, porque son muy vigentes. Ya lo ha dicho Lucho, estamos en un contexto de cuarta revolución industrial, y entramos a un proceso de profundización de las reformas educativas neoliberales que necesitan no solamente la comprensión de estas reformas, sino también plantear sus alternativas. Y ahí los adelanto al público que nos está escuchando y a los invitados. El Laboratorio de Políticas Educativas viene haciendo un estudio en una región concreta de Perú, que es Loreto. Esa investigación está a cargo de la profesora Tanit y de Aker Sima, Tanit Peña, quienes están comenzando a hacer un diagnóstico en la región, porque no hay en el Perú estudios sobre este tema, sobre las políticas docentes, y este conjunto de conferencias y de encuentros y de conversatorios van a dar luz a un documento de debate en Perú sobre este tema de las condiciones laborales y de todas las políticas docentes que se han implementado en estos últimos 30 años. En ese sentido, agradezco a cada uno de ustedes, estimado Edgar, estimado Fernando, estimado Lucho Bonilla, por el tiempo que se han dado a aportar en este estudio. Este es parte de un estudio, esclarecer al magisterio peruano sobre el trasfondo de las reformas, porque muchos todavía creen que las políticas son neutras, y sobre todo porque el día de hoy nos han entregado, producto de su investigación y de su experiencia, aportes valiosísimos a las propuestas de cambio que nosotros vamos a ir proponiendo, y que sabemos que ustedes nos van a acompañar en este proceso para que este movimiento no quede en una región de Perú, no quede en el Perú propiamente, sino que sea parte de un movimiento regional latinoamericano de la recuperación de esos derechos laborales, profesionales, sindicales y sociales que necesita el maestro latinoamericano. Muchísimas gracias, y solamente les cedo unos minutos a cada uno para despedirse, y con esto cerramos este primer conversatorio sobre las políticas docentes en un contexto de la era neoliberal. Comenzamos con el profesor Edgar. Hans, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, por favor, transmíteles también a todo el conjunto de compañeros, compañeras del laboratorio. Salgo con un montón de lecciones de aprendizajes. Ha sido un evento muy grato, con dos colegas de altísimo nivel, contigo igualmente. Y muchos saludos a los compañeros, compañeras de Perú, con los cuales tenemos un millón de razones de unirnos y un millón de razones de luchar juntos. Y creo que aquí se han expuesto a algunas de esas motivaciones para llevar adelante esta lucha común. Gracias, Hans. Profesor Fernando, gracias, bueno, maestro. De mi parte también, un agradecimiento muy especial a ti, Hans, a Luis, a Edgar, por haberme permitido participar con ustedes, a los maestros y las maestras del Perú, con nuestro mayor afecto como maestros ecuatorianos, porque la tarea que tenemos es una de las tareas más bonitas, más preciosas que tiene un ser humano, la de educar a los jóvenes, a los niños, que son aquellos que están llamados a cambiar este mundo, a cambiar las relaciones sociales que están imperando en esta América Latina tan querida. Como coordinador del colectivo Aprendamos a Educar, extiendo también nuestra mano fraterna a Hans, a los compañeros de Venezuela, para unir nuestros esfuerzos
e ir creando y desarrollando una teoría y una práctica que haga del magisterio un sector social vanguardia de la intelectualidad en América. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando. Estimado Luis, con tus palabras de despedida. No, ante todo agradecerte, Hans, por esta oportunidad, a todos los compañeros y compañeras del laboratorio, la oportunidad para compartir con dos maestros latinoamericanos, con Megarich y con Fernando, con quienes siempre aprendemos, contigo, con las provocaciones permanentes, Hans, que haces para generar debate y discusión. Agradecer esta oportunidad y a todos los que nos siguieron, los maestros y maestras. Y para cerrar, expresar una preocupación que se me quedó en el tintero. Cuando se dio la conferencia de la CELAC, el maestro presidente del Perú, Pedro Castillo, habló con el señor Slim para decir que quería que la transformación digital del Perú estuviera muy vinculada al trabajo del señor Slim. Y eso nos preocupó enormemente. Además, como tú sabes, conocemos a Pedro Castillo de las luchas del magisterio, pero lo que viene ahora en materia de transformación digital no puede ser de la mano de Slim, tiene que ser a partir de nuestras propias potencialidades, y estoy seguro que el laboratorio puede ser un factor importante, como lo está haciendo, para construir conocimiento propio latinoamericano también, y para advertir de situaciones como estas. Muchísimas gracias. Gracias, estimados compañeros. A nombre de la maestra Carla Patricia Vidigal Guerrero, de Rafael Flores Saavedra y de mi persona como equipo de dirección del Laboratorio de Políticas Educativas, agradecemos a los maestros de América Latina y del Perú presentes en este conversatorio, y un saludo especial a Fernando Rodríguez, Edgar Isch y Lil Bonilla, que en esta noche nos han acompañado para esclarecer las políticas docentes en la era neoliberal. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Gracias por su apoyo. Pórtense mal, pero sépanlo hacer. Perfecto. Qué gusto, Luis. ¿Cómo va? Un gusto. Hasta mañana. Bueno.